¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 10 nuevos animes isekai donde el protagonista despierta un poder brutal en un mundo medieval. Hoy ando inspirado, gente, y les doy todas las joyitas que están saliendo en este año. Por eso comparte el video con un amigo y deja tu sabroso like para que no te pierdas más videos suculentos como este. Y dicho esto, ahora sí comencemos de una vez. Número 1. Minds Death Abilities Overpower. Todo comienza en una excursión escolar, donde de la nada los estudiantes son transportados a otro mundo. Y de pronto aparece esta chica, la cual comenzó a matar a varias personas sin piedad alguna. Además que les explica que fueron elegidos para ser futuros sabios. Personas con habilidades poderosas que dizque salvarán la humanidad. Tras ello otorga habilidades a la gran mayoría, sin embargo los que no tuvieron esta bendición serán desechados como basura, siendo elegidos como carnada para que el resto escape. Ahora vemos que el prota, mientras pasaban estas cosas, estaba durmiendo tranquilamente, hasta que lo despiertan. Aquí descubren que estaban siendo atacados por un wyvern o un monstruo tipo dragón. Sin embargo, no muestra preocupación porque él tiene un poder escondido, aniquilando rápidamente al dragón. Con esto en mente, será acompañado por su nueva amiga en estas nuevas aventuras. Ahora tiene por misión descubrir sobre los misterios de este mundo, y por sobre todo debe permanecer en silencio debido a que los sabios están sospechando de lo poderoso que es. Comenzando una brutal batalla por el control de todo. Un anime isekai muy bueno que no se lo deberían de perder, está recomendadazo. Número 2. Sasaki Topi-chan. Esta historia empieza con la triste vida de Sasaki, un oficinista que era asediado con muchas labores de trabajo, volviéndolo como un zombie sin ganas de vivir. Lo único que lo motivaba eran los gatitos, ya que era un amante de todos ellos. Después de mucho trabajar, regresaba a su hogar, a donde siempre se encontraba con un estudiante, quien más adelante nos sorprenderá con sus locuras. Ya de vuelta, él decide comprar un gato para que pueda estar con él, pero se conforma con esta ave que tenía un aspecto extraño pero se miraba tierno. Al regresar a su casa descubre que este pájaro podía hablar. A un inicio pensó que solo imitaba las voces, hasta que le menciona que es un sabio de otro mundo con poderes sobrenaturales. Sasaki al escucharlo no entendía nada, pero Pi, que así lo llamó, se sube a su cuerpo y lo teletransporta a otro mundo. El prota se asustó pero se emocionó porque al fin hará algo divertido en su vida. Lo que conocía poco a poco irá cambiando, al igual que aprenderá la magia, volviéndose alguien de temer. O bueno, hasta que los problemas aparecieron. Un anime que es la fusión del anime del tío y de la comercializadora. No olvidemos que tenemos a esa chica que es muy tóxica y va a preocupar bastante en un futuro. No se lo pierdan, está buenísimo el anime. Número 3. Chiyou Mahou no Machigatsu Satsukai Kata. Esta historia comienza con Ken Usato, un estudiante que tenía una vida normal y muy aburrida. Él deseaba con ansias vivir un mundo fantástico y mágico, o por lo menos parecerse a estos chicos, los cuales eran los más populares. Un día, sin querer, se hace amigo de ellos y mientras caminaban son invocados a otro mundo. Al llegar a este lugar les mencionan que los dos serán los futuros héroes que salvarán la tierra. Sin embargo, el prota no fue elegido para ser uno de ellos, sino que lo absorbieron sin querer. Ahora debe intentar sobrevivir en este peligroso lugar, pero en la medida de su poder mágico descubren que tiene el talento curativo. Muchos al escuchar esto sienten pánico por él, y no precisamente porque sea peligroso o débil, sino que existe una mujer aterradora que está reclutando a los de su tipo para crear una escuadra mágica. A simple vista no hay nada malo en ello, hasta que se entera que todos los caballeros que fueron enviados a entrenar con ella regresaron con traumas brutales en su primer día. En pocas palabras, esta mujer, aparte de sabrosa, es una salvaje. El prota no sabía de esto hasta que se encuentra con ella y efectivamente se lo lleva a huevo por más que el rey se oponía. Ahora comienza su entrenamiento a muerte. Con el tiempo, el prota se empezará a rebelar con esta sabrosa mujer. Claro que esta lo pondrá en su lugar, pero en un futuro pasarán cosas muy intrigantes. Un anime muy épico que no se lo tienen que perder, está recomendadísimo.
Número 4. Nozuma no Fushi no Boukensha. Este quizás no sea un isekai del todo, pero lo medieval es muy bueno. La historia va con un joven aventurero que se llama Ren Faina. Él desde pequeño soñaba con ser un legendario cazador, pero a pesar de que se esforzaba no conseguía nada, sintiéndose humillado por ser muy patético. Hasta que un día en uno de los caminos del laberinto descubre un lugar inexplorado. A un principio no quería entrar, sin embargo tras pensarlo mucho decide ir sin miedo al éxito. Esto ocasionó que se tope con una bestia divina, el cual lo devoró en un instante. Tras ello, el prota se despierta y descubre que aún seguía con vida, o eso parecía, ya que se había convertido en un no muerto. Así es, el nuevo primo de Ainz ha nacido. Ren no sabía qué hacer con su apariencia, ya que si va a la ciudad sería tachado como monstruo. Por ello, planea seguir en el laberinto y subir de nivel, absorbiendo el poder de los monstruos. En su camino se encontrará con varias chicas en peligro, salvándolas y conquistando sus corazones, dándonos a entender que por más feo que seas puedes conquistarlas. Sin embargo, escucha que hay un artefacto que puede que lo devuelva a la normalidad. Con esto en mente comenzará sus nuevas aventuras acompañado con hermosas chicas. No se pierdan de este anime, está a otro nivel. Número 5. Kekon Yubi wa Monogatari. Todo comienza con Satou, un joven que tenía un misterioso recuerdo de su amiga de la infancia, la cual ingresó a un extraño portal. Fue muy extraño, pero ya no se acuerda de este incidente. Ya de grande, ellos eran una dupla perfecta, no había nadie que los separase, y el prota poco a poco se iba enamorando, hasta que un día quiso declarar su amor, pero antes de que pase ello, le menciona que se mudará a un lugar muy lejano. Por ese motivo se despide porque no se volverán a ver nunca más, rompiendo su corazón. Satou no entendía lo que pasaba, así que decide seguirla, y observa que de la nada abre un portal misterioso, ingresando en él. Satou, sin nada que perder, decide entrar. Aquí se da cuenta que está en un mundo donde la magia es real y que las bestias mitológicas existen. Ahora el prota tiene que hacer muchas cosas para corresponder el amor de Hime, convirtiéndose en el nuevo héroe. A partir de este momento empezará a visitar nuevos reinos para conquistar a sus princesas y hacer lo que tenga que hacer. Un anime muy épico y romántico, pero por sobre todo muy censurable. Si van a verlo, tienen que tener mucho papel a la mano, chéquenselo. Número 6. Isekai de Mofumofu Nade Nade. Todo sigue a una pobre oficinista que tras tanto trabajar perdió la vida. Ella se arrepintió demasiado por no aprovechar y vivir lo suficiente, hasta que Dios escucha sus lamentos y le ofrece un trato. Se dice que en otro mundo la humanidad se considera el ser más importante de todos, discriminando a otras razas e incluso matándolos. Por ello el ser supremo le dice que vaya a ese sitio y si ve que no cambian, pues los exterminará por chistosos. Como recompensa al cumplir esta misión le otorgará el poder que desee. La protagonista es una amante de los animales y le avisa de esto, por lo que Dios le da el poder de que todo ser vivo que no sea humano le adore. Ya con su nueva habilidad puesta, la reencarna. Ahora empezará sus nuevas aventuras desde cero con muchos animales que la rodean. Quizás parezca una habilidad un poco subestimada, pero cuando los dragones y seres mitológicos se encariñen con ella, las cosas cambiarán. Prepárense para una sobredosis de ternura. Vayan a verlo si no tienen nada más que ver. Está buenardo. Número 7. Gekai Elise. Esta historia comienza con una emperatriz, la cual tenía todo un imperio por gobernar. Lo malo era que era una mujer despiadada, haciendo que su codicia haga enojar a las personas, los cuales hicieron una revolución. Esto hizo que sea atrapada y quemada en la hoguera, perdiendo a toda su familia, quienes fueron masacrados sin piedad. De esta manera fue que murió. No obstante, se da cuenta que renació en un mundo muy distinto al suyo, donde la tecnología y los conocimientos habían avanzado demasiado. Con esta nueva oportunidad de vivir, decide que en vez de ser una mala mujer, quiere ser una cirujana que salve muchas vidas. Tras convertirse en una doctora reconocida, la mala suerte la volvió a acompañar, haciendo que el avión donde viajaba sufra un accidente, estrellándose contra el suelo. A pesar de estar malherida, seguía salvando vidas, pero igual murió, y nuevamente estaba en su vida antigua antes de ser emperatriz. Ahora tiene la oportunidad de cambiarlo todo y demostrar su nuevo
conocimiento ante la gente. Claro que también estarán personas que desean matarla y no dejarla en paz. Un anime interesante que tienen que ver, está muy entretenido, recomendadísimo. Número 8. Saihaku Teima wa Gomi Hiroi. En este mundo las personas son juzgadas por las habilidades que se les otorga. Además que mientras más estrellas tenga uno, este es considerado más poderoso. Ahora seguiremos a Avi, quien era una niña muy alegre y ayudaba a sus padres. No obstante, siente que tiene recuerdos vagos de una vida pasada. Esto le hace dudar de su existencia, pero a pesar de ello seguía trabajando. La hora de medir sus habilidades llegó, resultando que es una niña sin estrellas y que su habilidad principal es ser una domadora de bestias. Sus padres, al enterarse de esta trágica noticia, se decepcionan de ella, al igual que sus hermanos, quienes la trataban peor que basura. Además que ninguna familia le quiere por ser alguien inservible, así que por esto se irá al bosque para intentar sobrevivir ella sola, hasta que de la nada aparece una mujer quien la apoya para que viva, pero algo trágico le pasará. Ni hablar que la pobre niña comenzará a ser casada por ser anormal, escapándose para vivir. Un anime muy triste y relajante se acerca, tienen que verlo, está muy bueno. Número 9. Akuyaku Reijou Level 99. Este anime empieza con Yumiya Darkness, quien era una villana de un juego de Otome. Ella se convertiría en una poderosa jefa oculta que tiene estadísticas anormales, siendo considerada una enemiga y muriendo a manos de los héroes. Pero antes de que pase todo eso, de la nada cobra conciencia y con recuerdos extraños. Resulta que en su vida pasada fue una japonesa introvertida que amaba jugar, pero cuando murió renació como esa chica. Su vida estaba predestinada a ser malvada y morir. No obstante, no quería eso, así que escribe en su diario las cosas que no debe hacer. Además que decide incrementar su poder para no ser mal vista, ya que en un futuro aparecerá el rey demonio, y qué mejor manera de ser querida que derrotándolo. Así se la pasará matando monstruos y aumentando su nivel, hasta que la hora de ir a la academia llegó, donde tienen que medir sus capacidades y ver si es apta de esta. Muchas personas destacaban y luego seguía su turno, resultando en que su nivel llegó al máximo, en pocas palabras al 99. Esto desencadenó que todos la critiquen, incluso los príncipes querían humillarla por ser alguien mentirosa, pero eso no sucederá porque ella desea tener una muerte pacífica y vivir tranquilamente. Sin embargo, poco a poco su paciencia se irá al piso, ni hablar que el enemigo viene pronto. Un anime muy clásico que tienen que ver sí o sí, está recomendadazo. Y por último, número 10, Tsukimichi Moonlight Fantasy segunda temporada. Y vuelve el sabroso isekai del chico que fue llamado para ser un héroe, pero lo desterraron por ser feo. Ahora veremos la historia de los otros héroes y cómo el prota va obteniendo un poder tan brutal que incluso llega al nivel de los dioses. Poco a poco se acerca a la madreada a la diosa que él tanto odia. No se pierdan esta joyita, porque está muy buena. Y si no tienen nada más que ver, pues aquí está. Y bueno chicos y chicas, eso es todo. Gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden compartir el video y comentar qué les pareció, me apoyarían un montón. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante. Pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo top, bye.